Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Muy apreciados amigos, presentamos un saludo muy cordial a todos ustedes de parte de nuestro grupo Controversia. Se aproxima un evento electoral y tendríamos que hablar de este asunto. Este programa es político, pero no nos asustemos, porque quien no sea político de pronto está marginándose de su responsabilidad individual frente a las cosas que ocurren en un país. Lo que no es este programa es partidista, es muy distinto, pero hay una obligación moral de ser políticos. La política, y de acuerdo con la filosofía de los griegos, es algo que debe asumir la comunidad. Ramón, ¿por qué has estudiado esos griegos? ¿Qué dicen de la política, hombre? Sí, es bueno tener un concepto que nos aproxime a la temática que desarrollamos acá. Y nos basamos precisamente en Platón, en su Tratado de la República, precisamente para orientar y que la comunidad se desarrolle. Entendemos por la política una estructura de ideas que conllevan o que llevan al desarrollo humano, a la promoción humana, a la realización humana en sus distintas modalidades y en las distintas regiones de un Estado. Bueno, ahí dijiste algo muy, muy especial, que llevan a realizar al ser humano, a promover al ser humano, a que el individuo encuentre equilibrio en ese medio que tiene, que es decir, entonces es lo que nuestros políticos generalmente nunca han hecho en Colombia. Sí, no entro todavía como a negarlo rotundamente, pero sí, quien entiende la política como un servicio para la realización humana, tendrían que cambiar de acciones, cambiar de fundamentos y cambiar de estrategias para poder presentarse como esos individuos que van a servir sirviendo. Bueno, esto precisamente entramos con un sentido crítico al programa, porque nadie puede decir que estamos bien llevados políticamente en el país. Por eso hemos planteado desde el comienzo cuál es la filosofía de la política. Entonces vamos pensando en términos no solamente de ciudadanía, sino de conciencia cristiana. Exactamente, Orlando y los compañeros, debemos entrar a hacer claridad para poder elegir a través de un voto, para poder elegir, tener claridad de lo que es la política, porque estamos oyendo política por aquí, política por allá, y a lo último se convierte en una frase de cajón. Política, y esto es el discurso político, y aquí viene a hablar aquel, bueno, hay una serie de cosas. Tener claridad sobre eso, si ese concepto que dimos puede servir, o lo ampliamos ahora. Lo segundo es que hay que, a partir de ahí, tener una conciencia política fundamental en la moral. Luis Horacio, ¿qué entenderías en este contexto por conciencia política? Porque ese podría ser el nombre del programa de hoy. Pues es bien profundo y bien amplio ese planteamiento de la conciencia política. Pero la conciencia política está fundada en el orden en que iniciaba aquí el planteamiento Ramón, con los griegos. Son los que nos explicitaron a la historia ese ser político del ser humano. Es decir, nosotros somos seres vivos con otros seres vivos. Participamos de la vida. Nosotros somos persona con otros y ante otros. Y nuestra realización
depende de todos y cada uno. Entonces, la política tiene un término semántico que nos da idea o nos aproxima a la idea que queremos plantear. Quiere decir polis, quiere decir ciudad. Es decir, el ser humano vive con otros. Es político. Vive con otros en un espacio que llamamos ciudad. Hay una expresión muy linda de nuestro libertador Simón Bolívar, que decía, me pueden quitar todos los títulos, menos el de ciudadano. Es decir, yo soy uno más de la sociedad, de la comunidad, y es lo que reina ahí y rige ahí, o debería, sería el bien común, el bien de todos, sin distinción. Entonces diríamos, estos son los elementos que nos pueden permitir a nosotros entender en qué consistiría el planteamiento profundo de este programa hoy sobre la conciencia política. Bueno, qué buena esta introducción, hombre. Ahora miremos cómo una persona bastante más joven que nosotros, que mira él en el contexto político, porque una cosa es lo que nosotros de pronto hemos heredado, al menos en teoría, de lo que es la política y de lo que no es la política. Y los jóvenes, y más abajo de los jóvenes, los pelados de hoy, como acostumbramos a hablar, ¿qué conciencia van a tener de lo que es política si lo que están viviendo es una rebatiña, una cantidad de desórdenes, no de este gobierno, sino de todos? Y no hablemos del gobierno, hablemos del Estado, de ahora, de ayer y de antier, porque este desorden de hoy no nació por generación espontánea, esto tiene unos antecedentes y no los podemos olvidar, y en esos antecedentes tenemos culpa ¿quiénes? Los políticos, sí señor, ¿y quiénes más? Nosotros, porque los políticos están allá por nosotros. Y si uno tuvo la mala conciencia de votar porque no debía votar desde el punto de vista moral, atención, hay que confesarlo en el confesionario, porque los mandamientos son clarísimos en esto. Y los mandamientos no son de ningún partido, sí son de un partido, del de la responsabilidad y el de la salvación. Hay un amigo nuestro que hoy viene por primera vez al programa, es joven y conoce la estructura política, y queremos que nos hable de esa estructura política pecaminosa. No sabe uno si es muy aventurado decir esto, pero uno no puede traicionar lo que piensa. Estructura política pecaminosa la que tiene el país. Se llama Junior Londoño. Qué bueno compartir con ustedes, gracias Orlando. Yo creo que ustedes han planteado en principio lo fundamental. Y tomando la frase que acabas de mencionar, estructura pecaminosa, es muy difícil, y creo que las personas de mi generación y de otras, creo que en general la sociedad ha perdido la esperanza en la política. Esto es bien interesante, porque cuando tú te acercas a conversar con las personas no quieren saber nada de política. La han desgastado demasiado a las personas, la han engañado demasiado a las personas, y las personas ya no quieren. No, político, no, eso no. Cuando debería ser político, claro, eso sí, eso me interesa, yo quiero. Y es muy difícil cambiar este paradigma, esta estructura mental que ya se ha enquistado en nuestra sociedad, de que la política como algo malo, la política entendida como politiquería, que la política es la búsqueda del bien común, bien lo decían ustedes, y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad individual, tú lo decías al principio, Orlando, de participar y de ser entonces quien promueva las transformaciones que quiere en la sociedad.
Nosotros hace rato venimos trabajando en la promoción de la participación ciudadana, porque es que a veces creemos y esperamos, y eso también ha estado asociado con algunos políticas mesianistas que nos han circundado, y estamos esperando que alguien venga a salvarnos. Estamos esperando que alguien salga allí, se ponga la capa y arregle el país. Y eso no funciona de esta manera. O sea, tenemos que caer en cuenta que es que somos cada uno como ciudadanos los que nos tenemos que poner la camiseta y empezar a hacer ese cambio. Claro, hay una base fundamental sobre la cual podemos hacer el cambio, y es el voto. Claro, y es muy importante. Y encontramos gente, este programa entiendo que es un programa de un contexto cristiano, católico. Encontramos gente, yo me encuentro gente que se hace llamar cristiana católica y que dice: yo no voto. Que dice: yo no voto, eso no va conmigo. La política y la religión no se mezclan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si nosotros como católicos, como cristianos, estamos llamados a ser agentes de cambio y no podemos dejar, y por eso es que la situación está como tú la has mencionado. Porque los que, eso también me parece particular, los que nos hacemos llamar buenos, porque para mí, nada, ahí no hay buenos, el único bueno es Dios. Así le respondió Jesús a aquel joven rico cuando le dijo: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es el Padre del cielo. Los que nos creemos buenos, que no somos tal. Y que hemos matriculado una frase muy olímpicamente: los buenos somos más. Me choca muchísimo esa frase de los buenos somos más, porque esos buenos, además nosotros como cristianos no estamos llamados a ser buenos. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser santos, que es diferente. Pero entonces, esos buenos nos hemos abstraído y nos hemos entonces quedado aquí en nuestro gueto, en nuestro círculo, aquí como que nadie nos toque, como que nada nos... Y eso no es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos llamó a salir de nosotros mismos y a buscar al necesitado, a ayudar al que sufre, y eso se hace también desde la política. Cambiar la estructura, terminando la idea con la que iniciaste y me introdujiste, cambiar la estructura no es fácil, pero creo que es una tarea en la que debemos estar y en la que debemos estar todos. Y la base fundamental para cambiar la estructura política es la palabra bien común. Bien común. Porque cada uno estamos buscando el bien propio, el bien de los nuestros. Entonces empezamos y nuestros criterios para votar es que le van a dar un trabajo a mi sobrina. Nuestros criterios para votar es que me van a ayudar a sacar este proyecto adelante. No, mi criterio para votar debe ser siempre la búsqueda del bien común. Sí, Junior, me parece que has presentado, digamos, ante el concepto, ante la pregunta de tu visión política en el momento, y introdujiste un elemento. ¿Ves cómo más de un ciudadano ha perdido la esperanza? Eso me conmueve mucho desde mi posición de ciudadano, con derechos y deberes. Me conmueve mucho. Porque, trasladada esa expresión y siguiendo el explicativo que diste sobre lo que sucede, nos lleva como a retomar el hacer para recuperar la rectitud, es decir, para recuperar la esperanza, porque quien ha perdido la esperanza está muerto. Quien ha perdido la esperanza no tiene qué hacer. Quien ha perdido la esperanza entra en el mundo de la divagación. No nos podemos cansar. Quien ha perdido la esperanza no sabe qué hacer. Quien ha perdido la esperanza ha perdido su seguridad emocional y su seguridad local. Esa expresión me parece gravísima
y quisiera entonces como retomarla, porque quiero decir, él, como un joven que ve la política así, hombre, sí, no nos hablen de esto, vienen a hablar de política, vienen a hablar de mentiras, vienen a ¿cómo se llama? Como decía por allá, dice una canción, a construir puentes donde no hay río, y me consta. Claro. A mí me consta eso, entonces me consta. Lugares donde por aquí hicieron un puente y dónde está el río, pregunté yo. Sí. Y hablo de un municipio de Antioquia donde yo estuve. Entonces, esa pérdida de la esperanza nos lleva a dos preguntas. No por qué perdí la esperanza. Porque, bueno, entonces, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Por qué creer en el político? ¿Y por qué no creerle al político? Sería como ir claro, dilucidando esas cosas. Bueno, muy concreto. Sí, porque la vida está en tener esperanza. Yo tengo vida eterna si creo en Dios, porque tengo la esperanza en Dios. Yo tengo vida económica si veo que hay un medio que me ayuda a promover y a desarrollar mis facultades y encuentro oportunidades. Pero si yo no las encuentro, el que está perdido, igual perdido. Hablabas de un puente donde no hay río. Sabemos en el antiguo Ministerio de Fomento que nos tocó, ¿no? ¿Se acuerdan? Figuraba como pavimentada una carretera destapada en algún lugar del país que conocemos. Figuraba pavimentada y llevaba 50 años de estar destapada. Figuraba pavimentada en el Ministerio de Fomento. Pero hoy están los elefantes. Sí, los elefantes en proceso de construcción. Los elefantes blancos que hay en el país, otra forma de engañar. Bastante, entonces, por eso, ¿por bastante qué elocuente creer ese ejemplo, y por qué sí. no creer? Quisiera Sí. como que... ¿Cuál es el porcentaje personal de la población que no vota en el país, Junior? 50% aproximadamente. La mitad. 50% de los colombianos no tiene esperanza según el ritmo de este programa. Hay varias experiencias que he vivido en mi corta vida. No tiene esperanza porque si la tuviera votaría. Por supuesto, lo que queremos... Entonces vamos a lo concreto. Bueno, esas experiencias es como desde el colegio de San Ignacio conocí la expresión de me aterra el mal que se produce en el mundo, pero más me aterra el silencio aterrador de los buenos. Y ahí mezclamos ahora lo que ya Junior nos planteaba sobre somos más los buenos. Ahora, yo sí salvaría la que expresión. no le asienta bien a él. Que eso no le asienta. Ni a mí tampoco me asienta que bien. quede claro, porque que no le Por vayan a eso asentar yo esa salvaría expresión. esa expresión quitándole el nos. Somos. Son más los buenos. No me estoy incluyendo. Luis Horacio, Y si me no fuera satisface. así, Luis Horacio, ya hubiéramos desaparecido. si fuera malo bueno, los resultados serían mejores. Al menos no hemos desaparecido. Y eso ya es mucho. Eso es otra cosa. Bueno, también hay un reducto de... Ahí con respecto a lo que plantean ustedes y sobre la pregunta que Ramón planteaba, yo me he encontrado con mucha gente que me ha dicho eso, todos los políticos son iguales, todos los políticos van allá a robar, todos los políticos. Y yo le he hecho una contrapregunta, si se quiere, o una respuesta a eso, y yo les he dicho a esas personas, bueno, ¿y entonces usted qué está esperando? ¿Usted qué está esperando para ir allá? ¿Usted qué está esperando para hacer algo diferente? ¿Usted qué está...? No, yo no, ¿cómo así? Que yo no. Es que es muy fácil, y esto aplica para todos los contextos de la vida, pero es muy fácil señalar la oscuridad. Pero nosotros estamos llamados a señalar la oscuridad, sí. Pero no solo a señalar la oscuridad, estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Ahí, extraordinario, me recuerda a otra experiencia de la sabiduría popular. Un cuento. Paisa, como nosotros, y como muchos que están escuchando el programa. Pero no están excluidos los que no son paisas. El programa está para todo Colombia y el mundo. Hablando de cómo el mundo se ha convertido como en una cosa de pícaros por todos los lados. Están en una tienda, los dos compadres, y están comentando esto.
Entonces uno de ellos le responde y le dice, bueno, compadre, ¿por qué no hacemos un trato? Empecemos usted y yo por no ser pícaros. Y así ya tendríamos 2 pícaros menos en el mundo, en Colombia o en el país o en el mundo. Claro. Que me parece que coincide, o me le da cuerda, Muy bueno. o me le pone pila a esa expresión de que dijiste, ¿y usted qué? Si todos son esto. Ahora, creo que eso se ha gestado porque no es solamente el político, sino nosotros todos, casi sin excepción. Aquí no hay quien pueda tirar la piedra, la primera piedra, y es el egoísmo, en todo y para todo. Y ahí la expresión popular también tiene su sentencia aclaradora. Un egoísmo que se traduce en la siguiente expresión. Primero yo. Segundo, yo. Tercero, yo. Y si sobra, yo. Sí, es decir, estamos viviendo esas expresiones que las tenemos que connotar como humanas. Es el humano quien ha llegado a esos estados. Nosotros hemos llegado, pero devolvámonos un poquitico. ¿Cuándo creo, hombre? ¿Por qué creerle a un individuo? ¿Cuándo le debo creer a un individuo? ¿Cuándo le debo creer? Porque no concretamos eso y verá que vamos dando luces a quien nos escucha. ¿Cuándo le creo yo a fulano de tal? Porque partimos de no creo en nada. Gnóstico o agnóstico, casi más bien agnóstico. No le creo nada. Entonces, hombre, ¿cuándo creerle entonces? Porque aparece un individuo con buenos principios. Por ejemplo, perdónenme, pero me dispensan, entiendo que un principio de quien vaya a promover, a aspirar a un cargo político público, en términos de la doctrina de la vida, tiene que ser provida. Tiene que ser provida. Necesariamente. Pero, sí, tiene que querer la vida. Pero no son. Por eso, entonces, la vida, entonces me permito ampliar ese paréntesis, porque entiendo que Junior es uno de esos, que ama la vida, no es que crea en la vida, defiende la vida, porque en momentos dijimos, es que la vida no es un regalito, perdón, no es un valor. Es un hecho. Es un hecho, pero ese hecho es un regalo del Creador. Y si Dios regala la vida y da la vida, ¿por qué la destruyo? ¿Yo quién soy yo como humano para destruir la vida? Entonces, más de uno hace su política. Metimos en la grande a Junior que actúa en política. Perfectamente. Y como mismo tú y lo mismo Luis Horacio somos pro vida y defendemos la vida desde el principio hasta el fin, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Eso hay que entenderlo. Pero si alguien sale así y dice, ay no, es que eso ya no está de moda. ¿Quién dijo que el respeto al don de Dios, al don de la vida, es una moda? Es una cosa que se repite. No, señor. Agravar la pregunta tuya para Junior, que conoce la estructura política y que sabrá cómo se descubre un buen político y cómo se descubre un mal político. Él sabrá cómo es eso. Uno no está en ese campo, desafortunadamente. Pero entonces, como planteaste el asunto tan vital de la vida, así sea un pleonasmo, entonces quiere decir que como en Colombia existen entidades contra la vida y existen políticos contra la vida, porque el aborto está permitido en muchas circunstancias, entonces Colombia, o los políticos, o todos nosotros que hemos apoyado, está en situación de pecado, porque los que aprobaron el aborto actúan en política. Los que van contra la vida actúan en política. Junior, es muy drástico ese pensamiento, ¿no? Sí, es drástico, Orlando. Pues yo quisiera, antes de entrar en el tema concreto de la vida, Ramón planteaba algo, y es cómo identificar a quién le creo. Y yo creo que hay una palabra que es como clave allí, y es testimonio. Testimonio. Yo creo que nos ha faltado, hemos sido una sociedad perezosa en investigar a nuestros políticos, en buscar realmente quiénes son,
y simplemente queremos que nos den todo masticadito. No, una persona que vive los principios, una persona que tiene testimonio, es una persona a la que se puede equivocar, porque cualquiera se puede equivocar, pero a la que se le puede creer. Entonces, eso es fundamental. Yo no sé si voy a meter la pata con lo que digo, pero me acordé ahora de una experiencia con un compañero del colegio, conversando muchos años después de salir del colegio, y él estaba defendiendo a, yo no sé si decir el nombre, a un cierto dictador de un país cercano aquí de Sudamérica, y entonces... es mejor no decir el nombre porque muchos son dictadores abiertos y otros dentro de la política son verdaderos dictadores. Entonces, él estaba ahí como defendiendo esa búsqueda de la igualdad, ¿verdad? Pasando por encima de, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada y muchos otros derechos. Entonces le decía yo, bueno, si a ti te gusta tanto ese modelo, si a ti te parece tan importante la igualdad, pues yo te voy a hacer una invitación, le dije, y se lo dije en serio. Le dije, pues mira, nosotros somos unos privilegiados, como suelen decir, somos unos privilegiados, nosotros tenemos carro, vendamos el carro, vende tú el carro, yo voy a vender mi carro, cogemos esa plata y se la damos a los más pobres, para que haya más igualdad. Ah, no, hermano, no, ¿cómo así que va a vender el...? Pero no estás diciendo que quieres eso. Es que quieres que hagan la igualdad con la plata de los otros, pero con la tuya no. Entonces es eso, es ese testimonio y ese, hombre, yo me meto, me unto, muestro con mi vida que esto que estoy promoviendo es real, no como algunos que hablan. Y entrándonos ya en el tema que también introdujeron ahora, es un tema que es fundamental y que nosotros, si el que nos escucha de casualidad es cristiano, católico, como católicos debemos tener presente, es nosotros debemos privilegiar la vida sobre todos los otros derechos, porque es el primer derecho sin el cual no se pueden desarrollar ningún otro. Es el primer derecho. Entonces, si no estamos vivos, ¿de qué nos sirve la seguridad? ¿De qué nos sirve la educación? Si no hay vida, si no estamos vivos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese criterio. Entonces, las personas a veces me han dicho, estuve en un programa hace algún tiempo hablando del tema y me decían, fuera de micrófonos, me decían, Junior, pero habiendo tanta hambre, habiendo tantas cosas, la gente, ¿por qué le tiene que importar el tema del aborto? Y yo le decía, pero es que si hay vida, y ahorita hablamos de esperanza, si hay vida, hay esperanza, pero si no hay vida, no hay absolutamente nada. No le estamos dando la oportunidad a ese ser humano que nazca y que pueda desarrollarse. Y aquí hemos confundido dos cosas. Y en estos días, bueno, hace unos meses, estaba haciendo un diplomado de Doctrina Social de la Iglesia. Me encontré con gente de iglesia en el diplomado donde nos encontramos y hubo una controversia, como se llama este programa, y algunos decían, y hablando de la dignidad del ser humano, decían, es que qué dignidad va a haber en una persona que está viviendo debajo de un puente, que tiene hambre, que tiene frío, que no puede desarrollar. Bueno, y yo decía, no, espéreme, es que hemos confundido dos clases o dos principios en el contexto de la dignidad. Una cosa es la dignidad del ser humano y otra cosa es condiciones dignas de vida. Y pilas con esto, porque nos han enredado la cabeza. La dignidad del ser humano es intrínseca al ser humano y solamente por el hecho de ser de la especie humana y no se pierde nunca.
El ser humano siempre es digno y por esa dignidad siempre hay que defender la vida del ser humano sin importar condiciones dignas de vida. Claro, hay que buscar unas condiciones dignas de vida, pero no porque se pierdan las condiciones dignas de vida, se pierde la dignidad del ser humano. Por eso para nosotros toda vida es valiosa. Y por eso para nosotros, cuando el movimiento que promueve toda esta cultura de la muerte dice una persona que está en estado vegetal o que está en una silla de ruedas o que está cuadraplégica, esa persona, no, aplíquele la eutanasia, no sirve. No, espere. Esa persona sigue siendo digna. Y a mí me tocó de manera personal con mi madre. Mi mamá tuvo Alzheimer 24 años, de los cuales los últimos 10 años estuvo postrada y recuerdo, ella falleció en diciembre, recuerdo cuando se empezó a enfermar que tuvo problemas respiratorios y no le podíamos pues dar el alimento. Entonces le dije a la médico, doctora, ¿cómo vamos a hacer para darle alimento? Pues esperando que me dijera, no, pues por una sonda o lo que sea. Me dijo, no le demos. Ya tu mamá está, pues como, matémosla de hambre. Ya no vale la pena darle la comida. Yo le dije, ¿cómo le ocurre? O sea, ¿cómo voy a matar a mi mamá de hambre? Y la médico al final quería hacerme sentir a mí como el malo por querer darle de comer a mi mamá. No, espere, que es que la dignidad del ser humano no se pierde. Así la persona esté postrada, así la persona no pueda producir, así la persona... Porque es que hemos enmarcado el valor de la persona asociado a su posibilidad entonces de producción, de consumo, y por eso un bebé en el vientre pareciera que no sirviera para nada, no existiera, pero sabemos desde la ciencia, y no estamos hablando de religión, desde la ciencia, desde la embriología, desde la genética, desde la medicina, que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, esa vida es importante, así sea vulnerable, porque si no, hay gente que dice, no, es que ese bebé en el vientre no se vale por sí mismo, entonces como que valiera menos. Entonces cuando nace, que tampoco se vale por sí mismo, ese bebé de meses, entonces también podemos asesinarlo. Y ha habido proyectos de ley en Estados Unidos para permitir aborto 6 meses después del nacimiento, que ya no es aborto, o sea, es que quieren meternos los dedos en la boca. Asesinato, simplemente. Quiero subrayar y hago un aplauso sonoro a lo que acabas de expresar, Junior. La dignidad humana es connatural. No es un agregado. No es algo que se alcanza. Es algo con lo que se lleva. La vida conlleva la dignidad humana. Desde el punto de vista racional, no creyente. Es un ser vivo. Y está muy bien, y quiero subrayar porque el Papa, ya lo habíamos comentado de pronto aquí en algunos programas, ha cogido ese enfoque para la defensa de la vida. No hablando desde la teología, hijo de Dios, y no hablando desde el humanismo, tiene dignidad, que acabamos de plantear, sino desde la ciencia misma. Claro. Y entonces está diciendo, piensen, vayan a las facultades de medicina para ver cómo se concibe la unión del esperma con el óvulo. Nace, se crea, surge un ser vivo. Otra cosa son estos valores. Para nosotros como creyentes no es un agregado, sino que es una realidad. Que es hijo de Dios y tiene una dignidad como hijo de Dios. Claro. Y es más, como templo vivo del Espíritu Santo, que son expresiones todas que vienen a nosotros desde el Evangelio. Pero entonces, esa dignidad es inviolable.
Hay una expresión que me ha llamado siempre la atención por diciente, por ilustrativa, de Chopra. En su enfoque, en su perspectiva, en su concepción. Dice, ¿qué es la vida? Es un paréntesis que se abre en la eternidad. Vivo tantos años y al morir se cierra ese paréntesis, pero dentro de la eternidad, que podríamos traducir dentro de Dios. Traducir es el lenguaje de Él, pero entonces donde nos está mostrando la grandeza, diríamos como cuasi infinita de la vida. Es un paréntesis dentro de la eternidad y ahí sigue, aunque uno muera. Como nosotros creemos que aunque muramos, vamos a tener una vida en Dios. Es un hecho que la situación de los políticos, porque estamos dentro de ese eje, y ese es el programa. Pues muchos de los políticos, no todos, pero una gran mayoría de políticos, no solamente están contra la religión, no solamente contra la religión, bueno, Dios verá, eso no es problema nuestro, sino que están contra la ciencia, hombre, contra lo científico. Bueno, vamos como encontrando elementos claros y quisiera, pues, y quiero, ¿no?, apoyar lo que Laura acaba de decir a partir de lo que Junior nos expresó. Y me parece, y lo digo con toda seguridad, si tuviera que hacer presentación de un candidato a cualquier cargo público, que ya sabemos que es para efecto de promoción humana y de servicio humano, y todo esto que lleve a esa realización, doy aplausos. ¿A quién? A quien tenga conciencia moral de la dignidad humana. Ese sería como un individuo que tenga ese principio, esa concepción de la vida del otro. Ese es digno de ser un aspirante público, ese es digno de ser un servidor público, así sea en la rama legislativa, así sea en la rama ejecutiva o en la rama judicial. Es decir, si a mí me tocara decir, vea, ¿y a quién le aconseja? ¿A quién le aconseja? ¿A quién le aconsejo para elegir? A quien tenga dignidad moral de la dignidad humana. Hay que ir a comprar la linterna de Diógenes. Y entonces me permito, antes de darle a Dios la palabra, hombre, Dios es infinitamente sabio. Y creó al hombre y es decir, lo creó y le dio todas las facultades en su naturaleza propias de un ser que va a desarrollar esos potenciales, y que no nos hagamos ilusiones que ya están desarrollados. No nos hagamos ilusiones que la ciencia está en el amanecer del hombre. No nos hagamos ilusiones que Dios le dio al hombre el desarrollo completo. Vea, viva de esto, ya lo doy. No, lo puso a luchar, a trabajar, a trasegar, y nos demoraremos miles y miles de años. ¿Por qué estamos midiendo a Dios con nuestra triste mente y con nuestra propia mente? Entonces, el hombre en su trasegar, en su paso por esta vida, lo que está haciendo es un programa constructivo de la omnipotencia de Dios, de la creación de Dios. Entonces, para ello yo tengo que tener una conciencia moral de la dignidad que Dios le dio al hombre. Le dio facultades para que no se las dio a la irracional, que no se las dio a las cosas, sino que puso las cosas y los animales al servicio del hombre. Eso fue lo que hizo Dios. Y si yo tengo esa claridad, entonces digo, hombre, la dignidad humana, por supuesto, todo conlleva a ese respeto, y todo programa se centra ahí. De ahí que con mucha, de pronto, tristeza existencial para mí, la Constitución Política de Colombia nos dice, creo que en el artículo 1, me parece, toda persona, todo ser tiene derecho a la vida. ¿Cuál derecho? ¿Dónde está el derecho?
¿Quién defiende eso? ¿Quién defiende la Constitución Política de Colombia? Tiene derecho a la vida, tiene derecho Y está el a la comienzo. promoción. Y creo que el primero. Y encontramos el artículo 17 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin preparar a la gente para qué es libertad y qué son estas cosas que pertenecen a la dignidad humana. ¿No se dan cuenta ustedes que estamos como en una torre de Babel? Hay una circunstancia que vale la pena como subrayar en esta dimensión que se está planteando. Y es lo que yo alcanzo a leer en dos pasajes en los que el protagonista es Jesucristo. Llegan con la mujer adúltera, sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda que le sea lapidada. Entonces le ponen la tentación a Jesús. Esta mujer es usted que predica la ley de Moisés, ¿qué dice? Y de acusado pasa a acusador, Jesús. Dice, sí, exactamente, eso dice la ley de Moisés. Entonces, que arroje la primera piedra el primero que no tenga pecado. Y desde el más muchacho hasta el más anciano, desfilaron. Una defensa de la dignidad humana, una defensa suprema dentro del mismo mal, porque ella había sido sorprendida haciendo el mal, y ahí la salva Jesús. Salva su vida y salva su dignidad. Y la última, en el Calvario, está agonizando en semejante suplicio, como no hay ninguno más en la humanidad y en la tierra, y dice, Padre, perdónalos, refiriéndose a los dos ladrones, que con razón están crucificados, diríamos, entre comillas, con razón, perdónalos y a todos los que están rodeando allí, porque no saben lo que hacen. Es toda una mentalidad, un mensaje de respeto, de acatamiento, de aceptación de la dignidad humana y por lo tanto de la vida. Hay que aclararle a Junior, como es la primera vez que vienes al programa, hay que aclararte, Junior, que este programa se llama Controversia frente al mundo, no controversia entre nosotros. Entiendo. Es frente al mundo, al desorden del mundo, frente al cual nos atrevemos a criticar nosotros. Sin que haya unanimismo entre nosotros. A veces tenemos controversia entre nosotros, pero lo común es controversia frente al mundo. Hay una frase que quiero compartir con los oyentes y me voy a permitir parafrasearla, de Santa Teresa de Calcuta, y la comentaba fuera de micrófonos ahorita y me parece importante. Y decía ella, no habrá paz en el mundo mientras exista aborto. Porque si nada le impide a una madre asesinar a su hijo en el vientre, ¿qué nos impide asesinarnos entre nosotros? Hay que trabajar y aplaudo este programa y todos los programas que se hagan para generar conciencia. Necesitamos generar conciencia porque el problema no ha sido si los políticos tienen claridad sobre esto que estamos hablando, no. Es la gente que vota tiene claridad de esto o no. Evidentemente no la tenemos. No la tenemos porque hemos dado prioridad a otras cosas a la hora de elegir a quienes nos gobiernan. Entonces pasa a un segundo plano este tema de la vida y ahí quiero mencionar unos principios de los cuales nos habló el Papa Benedicto XVI y antes San Juan Pablo II, mencionados como los principios innegociables del católico en la vida pública. Porque es que podemos estar de acuerdo o no. Hubo una controversia hace meses sobre si el metro de Bogotá era elevado o subterráneo. Podemos estar en desacuerdo frente a eso,
Podemos estar en desacuerdo frente a que si el deporte que debemos promover es el fútbol o el baloncesto o el atletismo. Podemos estar en desacuerdo. Pero hay cosas... Si nos vacunamos o no nos vacunamos. Exacto. Aún. Pero hay cosas en que no son negociables y que nosotros tenemos que tener suprema claridad frente a eso. Y hoy que hablamos de las elecciones y hoy que hablamos de conciencia política, debemos saber entonces cuáles son esos ítems que el magisterio de la Iglesia, no ninguno de nosotros nos inventamos, nos ha planteado. La primera ya se ha mencionado y es la defensa y la promoción de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es inconcebible. Entonces, recuerdo ahora una frase que me gustó mucho de Agustín Laje, filósofo contemporáneo, politólogo. Decía, si un político no defiende la vida, ¿qué va a defender? Si un político no defiende la vida, ¿qué va a defender? Entonces, lo primero es eso. Debemos de tener claridad sobre si los candidatos por los cuales vamos a votar o queremos votar defienden la vida. Vea, si no defiende la vida, por ahí no es. Red flag, bandera roja, no. Segundo, vuelvo y digo, eso lo plantea el Papa Benedicto XVI. La familia como núcleo fundamental de la sociedad, fundamentado en el matrimonio entre hombre y mujer. Esto también es muy importante porque si hemos llegado, voy a decirlo en estos términos, a la degradación moral en la que estamos, es también por la degradación de la familia y porque no hemos estado atentos a defender esa célula primaria de nuestra sociedad, esa base fundante de la sociedad que es la familia, fundada entre hombre y mujer. Estaba en un programa, en un en vivo, en estos días con un amigo, hablando sobre la familia. Me invitó a un grupo de oración a hablar sobre la familia y yo hablaba de esto, de la fundamentación sobre hombre y mujer, y alguien comentaba en Instagram. Y alguien comentaba y decía, no, pero es que también hay familias de los abuelitos con los nietos, de las madres solteras, no sé. Y yo decía, sí, claro que son familia. Pero, pilas con esto todos los oyentes, no podemos cambiar el modelo, el ideal de familia. Solo porque hay otras 24 clases de familias. De familias, pero hay un ideal, y ese ideal es el matrimonio entre hombre y mujer con sus hijos. Ese es el ideal. No tenemos y no debemos cambiarlo, porque por cambiarlo es que estamos como estamos. Entonces crecen los niños, los jóvenes, sin una figura paterna, sin una figura materna, y cada uno tiene un rol dentro de la familia que es fundamental y que es irreemplazable. Entonces yo no puedo tener dos papás, dos mamás, porque no tienen la misma función dentro de mi crecimiento y dentro de mi desarrollo cognitivo integral. Eso es quitarle los derechos al niño. Mira una cosa, ojalá volvieras a este programa, se nos está agotando el tiempo. ¿Y cómo hace el pobre de uno para conocer el pensamiento de los candidatos? ¿Cuándo son las elecciones? Son el 29 de octubre. Bueno, ¿cómo hace el pobre de uno para saber estos señores aspirantes a los diferentes cuerpos? Ahora se vota por consejo, por asamblea también. Consejo, asamblea, gobernación, alcaldía y JAL. ¿Cómo sabemos nosotros? Mire, ni siquiera JAL se sabe qué es. ¿Cómo sabemos nosotros quiénes sirven o quiénes no sirven? ¿Cuál es la clave, por Dios, Junior? Don Orlando, bueno, María, no soy Junior, soy yo. Bueno, hemos recibido una claridad sobre, que acaba de decir Junior, sobre
de la O estructura. que prepare la estrategia y venga otro Sí, programa. exactamente. No, yo tengo respuestas, pero Bueno. quiero dejar hablar La a Ramón estructura de primero. de la familia. Qué interesante, sí, sería otro modo, otro programa, porque los tiempos no son los tiempos. Claro. Sí, ningún tiempo es el tiempo. Entonces, hombre, más de uno, en su punto que dice defender la vida, si el político o el hombre, porque el hombre es político por naturaleza, está en relación, es un ser en relación el hombre, y el político es el que establece esos canales de relación para la promoción humana. Si el político lo que no es político, pero el político, en uso de sus facultades, como político, no defiende la vida, ¿quién va a defender? Para muchos, dentro de lo que estamos viendo, la tendencia, la moda es el dato en estadística que más se repite. Es la moda, es el dato que más se repite, esa es la moda. La moda es que, es decir, que el político aspira para tener más, por soberbia, por poder, para vencer al otro, por una cantidad de pasiones. Olvidaste la platica. Sí, exactamente. Entonces, ¿de qué se vale? Se vale del odio, se vale de la ofensa. En los momentos actuales vemos que alguien, más de uno de estos que aspiran hacen política denigrando al otro, ofendiendo al otro, dándole, acusándolo de cosas que no ha cometido, lo despersonaliza, le afecta a la persona moral, no se la reemplaza. Y no solo el político, sino los gobernantes están en ese medio. Entonces, en esa confusión que dijimos hace un tiempo, nos estamos moviendo para estas elecciones. Tengamos el cuidado, y el cuidado no lo encontramos en el hombre. Yo quisiera comentar entonces ahí varias cosas antes de que se nos acabe el tiempo, y es los principios innegociables. Entonces he mencionado dos, voy a mencionar rápidamente los otros dos porque son 4. El otro es la libertad de los padres para educar a sus hijos. El Estado no es el dueño de los hijos. Claro. Quiere imponer la educación. Son los padres los que deben elegir qué educación dar a sus hijos. Y por cuarto, y tiene relación con lo que Ramón estaba diciendo, la búsqueda de toda clase de bien común. Es que el político debe buscar el bien común, lo decíamos al principio, pero lo que vemos ahora es que hay para mí. Y no solo desde el político, sino desde el mismo que vota. ¿Y yo qué beneficio tengo si voto por este? No, ¿cómo que qué beneficio? El beneficio tiene que ser la ciudad, tiene que ser el país, tiene que ser que estás poniendo tu voto en una persona confiable, que no va a ir a robar, que va a trabajar por el bien de todos. Entonces, eso es fundamental. Y ahorita Orlando, entonces, me preguntaba sobre cómo hacer. Vea, yo creo que en el contexto actual tenemos muchas mayores facilidades de las que tuvieron nuestros mayores. Y ahora el Internet está todo. El Internet está todo. Usted puede buscar posición de fulano de tal frente a esto. Declaraciones, y usted busca. Y dice la Escritura que el que busca encuentra. Usted puede, lo que pasa es que somos perezosos, lo mencionaba ahorita, somos perezosos. Yo hago parte, esto no es político, es apolítico, entonces lo puedo mencionar con tranquilidad. Yo hago parte de una plataforma ciudadana que se llama Unidos por la Vida. Es una plataforma ciudadana apolítica, también aconfesional, que promueve la cultura de la vida, y dentro de lo que tiene, dentro de los programas que tiene, hay algo que se llama el compromiso por la vida. Entonces es bien interesante esto, compromiso por la vida y la familia. Los candidatos a cualquier cargo de elección popular, y esto lo hacemos hace años. ¿Y dentro de cualquier partido? Dentro de cualquier partido. Muy importante. Puede buscar a la plataforma para firmar el compromiso. ¿Y qué dice el compromiso? Yo de ser elegido voy a promover la vida desde la concepción hasta la muerte natural, voy a defender la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Es que eso no es político, eso no es política, eso es una... ¿Los principios? Eso es una, ¿qué diríamos nosotros? Es una central de ayuda. Una ayuda. Es una ayuda. Para los principios sí, ciudadanos, morales. Esto no tiene que ver con politiquería para nada. Sirve a quien respete el don de la vida,
a quien promueva la vida. Es como en el incita turismo, la- yo quiero ir a una ciudad, dígame, ¿por dónde llego a tal museo? Hombre, por aquí, y listo. Exactamente, entonces ahí sin importar el partido, entonces quien lo quiera firmar, lo firma y lo que hacemos nosotros en la plataforma es decirle a la gente que les interesan estos temas, vea, aquí están los que firmaron, usted ya escoge, estos firmaron, al Consejo de Medellín firmaron tantos, a la Asamblea Departamental firmaron tantos y a nivel nacional hacemos esta promoción y eso ha ayudado a que las personas a las que nos interesa y nos parece esto fundamental como realmente lo es, pues tengamos unas posibilidades claras a la hora de Es que elegir. es una obligación moral que alguien preste ese servicio. De eso estamos hablando, Junior. de la conciencia moral. Claro. En política y en las decisiones humanas. Así es. Y en este sentido, subrayo y destaco el valor supremo de la vida y de la familia, inseparables, porque la vida llega a través de la familia, de un hombre y de una mujer. Nadie más puede concebir la vida. Es un hombre y una mujer. Y es la primera comunidad, es la primera experiencia donde se va a vivir y donde se aprende el bien común, el bien de todos, donde se aprende el respeto de la diversidad. La mamá es mujer y el papá es hombre y el hermanito es hombre y la hermanita es mujer. Ahí aprendemos a respetar, a aceptar, a reconocer la diversidad, la dignidad humana, la dignidad de hijos de Dios. Muchas gracias, Luis Horacio, gracias, Ramón, gracias, Junior. Vamos a proponerle a Junior que nos visite en otro programa próximo, ojalá antes de elecciones. Muchas gracias a todos. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.